Hola, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de archivos. Vamos a revisar la teoría acerca de archivos, principalmente cómo podemos hacer para leer información de un archivo y para grabar información de un archivo. Primero expliquemos lo que es un archivo. Para una computadora, un archivo es una forma que tenemos de salvar información, de guardar información que va a poder ser utilizada en otro momento, no necesariamente en el momento en el que estoy escribiendo un programa. Pensémoslo en contraste con una variable. Cuando yo defino una variable en un programa, ¿verdad? Esa variable tendrá esa información o ese valor únicamente mientras el programa se esté ejecutando, ¿sí? O mientras la computadora esté prendida, ¿verdad? Pero en el caso de un archivo, la información que se guarda en el mismo quedará disponible para un futuro. No importa si el programa termina de ejecutarse o si he apagado la computadora, ¿verdad? Y eso es algo que ustedes, por ejemplo, lo pueden relacionar cuando crean un programa en Python, en cualquiera de sus editores, en PyCharm, en Spider, en el mismo Replit, ¿verdad? Ustedes se pueden ir, pueden apagar la computadora, pueden volverla a prender, regresar a su sesión y van a ver su código ahí. Su código no se ha perdido. Si esto no ocurre por magia, esto ocurre porque esa información está guardada en un archivo. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo guardo la información en un archivo, luego, en un futuro, podré leerla y consumirla en algún otro programa o en algún otro proceso. Entonces, existen varios tipos de archivos, pero el que nos interesa a nosotros es el archivo de texto. Y cuando hablamos de archivos de texto, son archivos en los que no hay ningún tipo de formato, ¿sí? A diferencia de un archivo binario, que es, por ejemplo, cuando ustedes guardan en un archivo una imagen o un vídeo o de pronto una canción o una película, ¿verdad? O inclusive el mismo Word, Excel y PowerPoint. Todos estos son archivos binarios, son archivos que no, que aunque tienen texto, aunque tienen palabras, ¿verdad? El hecho de que soporten formatos y soporten otras características que no están relacionadas con el texto, hace que se conviertan en archivos binarios. Cuando hablamos de un archivo de texto, es como un archivo de Python en el que no hay absolutamente nada de formato, no hay colores, no hay nada, no hay absolutamente nada, no hay letras más grandes ni más pequeñas, hay únicamente símbolos, letras, signos de puntuación, dígitos, ¿verdad? Representados como strings o como cadenas de caracteres, ¿sí? Y este es el tipo de archivos con el que vamos a trabajar nosotros, archivos de texto. Vamos a aprender a crear archivos de texto, escribir información en un archivo de texto, leer información desde un archivo de texto. ¿Ok? Y en pasadas oportunidades hemos tenido la oportunidad de trabajar con archivos especiales de texto llamados CSV. Y lo único que los hace especiales es que son valores que están separados por coma. De ahí su nombre, sus CSV, que significa Comma Separated Values o valores separados por coma, ¿verdad? Eh, Ustedes han visto en pasadas ocasiones archivos como por ejemplo algo así como esto, ¿no? En el que tengo nombre, matrícula, materia uno, materia 2, materia 3, nota uno, nota 2, nota 3, ¿verdad? Y luego, claro, puedo comenzar a llenar de valores mi archivo, ¿no? Puedo poner, por ejemplo, José Pérez, matrícula 2019, 1, 2, 3, 4, 5, eh, química, física 1, biología. Nota sobre 100, 76, 89 y 93, ¿verdad? Y claro, en cada línea podré poner la información de un nombre de un estudiante diferente, ¿verdad? Puedo poner María González, ¿verdad? 2020 00010, 00001, ya, ok.
materias puedo poner fundamentos de programación, podemos poner física 1, cálculo 1, ¿verdad? Y como notas podemos poner 100, 98 y 99, ¿ok? Y tengo la información de otro estudiante, ¿no? Y en cada línea y des en cuenta cada vez que utilizo la tecla Enter, estoy creando una nueva línea. En cada nueva línea puedo guardar información adicional sobre un nuevo estudiante. Y la peculiaridad es que cada una de estas líneas contiene múltiples valores y cada uno de estos valores están separados por coma. Entonces, de ahí viene el nombre de Comma Separated Values o valores separados por comas, archivos CSV, pero son archivos de texto, ¿ok? Son archivos de texto, ¿sí? Ok, entonces, esto es lo que queremos aprender nosotros a hacer en Python. ¿Cómo puedo hacer yo para crear un archivo de texto con este tipo de información, por ejemplo, ¿sí? Utilizando código de Python, no escribiendo manualmente la información. Entonces, para esto, lo primero que tenemos que aprender, la primera operación que tenemos que aprender es la apertura de archivos. Apertura. Para aperturar o para abrir un archivo, necesitamos utilizar la función open. Y la función open me va a regresar a mí un puntero del archivo. Me va a regresar a mí, me va a crear a mí una variable que puedo utilizar para hacer las operaciones de lectura y escritura en este archivo. ¿Sí? Es muy común a esta variable de archivo llamarla, por ejemplo, F de file, ¿verdad? Pero tranquilamente se puede llamar archivo, se puede llamar como ustedes le quieran poner cualquier nombre, pero F es un nombre muy común. Ok, en todo caso vamos a dejar nuestra variable llamada archivo, vamos a utilizar la función open y luego voy a poner el nombre del archivo, cómo quiero que se llame el nombre del archivo. Por ejemplo, voy a llamar este archivo académico.csv, ¿verdad? Si quisiera que el archivo se grabe en alguna carpeta en particular, en algún directorio en particular, lo puedo anteponer aquí al nombre del archivo. Caso contrario, si no le pongo ninguna carpeta o directorio donde quiero que se grabe, Python va a buscar el archivo, o en este caso va a crear el archivo en el mismo directorio, en la misma carpeta donde se encuentra nuestro archivo .py. ¿Ok? Esto es algo importante a tenerlo presente, pendiente. ¿Ok? Luego, después del nombre del archivo, debo especificar qué tipo de operación quiero hacer con el archivo. En este caso, quiero hacer escrituras, y recordemos que en inglés el verbo para escribir es write. Entonces, el modo de apertura es W de write. ¿Ok? Entonces, con esa simple instrucción habré creado mi primer archivo en Python, ¿verdad? Si yo ejecuto ahora mi código, ¿sí? Des en cuenta ustedes que inmediatamente aparece un nuevo archivo, académico.csv, que es el mismo nombre que le he dado yo, ¿ya? Fíjense en algo. Quiero que se fijen en algo. Voy a copiar manualmente esta información en el archivo. No es lo que queremos hacer, pero quiero manualmente poner esta información en el archivo de texto. Des en cuenta, no hay formatos, no hay negritas, no hay letras más grandes ni más chiquitas. No, todos son simplemente caracteres. ¿Ya? Y quiero que vean ustedes qué pasa si yo vuelvo a ejecutar este archivo. ¿Qué pasa cuando abro un archivo que ya existe para modo escritura? ¿Verdad? La primera vez que ejecutamos el programa no había el archivo académico CSV y eso resultó entonces en que el archivo académico.csv fue creado. Pero ahora cuando vuelvo a ejecutar el programa y el archivo ya existe, y recuerden que tiene esta información, tiene estas tres líneas, ¿ok? Si yo ejecuto mi programa y vuelvo a ver el archivo académico CSV, resulta que está vacío. ¿Ok? Ese es el resultado de aperturar un archivo en método W, ¿verdad? En método write. ¿Sí? El archivo se recrea, si ya existe, se recrea, se vuelve a crear completamente vacío y toda la información que estaba grabada antes se perdió y no hay manera de recuperarla. Entonces, mucha atención a eso. ¿Sí? Si deseamos preservar la información que está en el archivo, ¿sí? Si deseamos abrir el archivo para poder hacer escrituras, pero
preservando la información que está en el mismo, entonces tengo que utilizar el modo de apertura A de append. Append significa añadir, me va a permitir añadir información al final del archivo, ¿ok? Entonces, si yo ahora ejecuto mi programa nuevamente y voy a académico.csv, ¿sí? La información no se ha perdido. La información sigue ahí, ¿ok? Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? ¿Cómo queremos crear el archivo? Para escritura, perfecto, pero si no me importa borrar el contenido que ya estaba, el modo de apertura es W. Si sí me importa la información que ya estaba guardada en el archivo, quiero preservar esa información, entonces tengo que utilizar el modo A de append. ¿Ok? En este caso vamos a crear un archivo desde cero en modo W. ¿Ok? Si existía antes, no importa, se va a borrar la información que estaba. ¿Sí? Otra cosa que debemos recordar es que cada vez que yo abro un archivo, eventualmente lo deberé cerrar. Después de que he terminado de utilizarlo, deberé cerrar el archivo. ¿Ok? Esta es la manera tradicional de trabajar con archivos, con Open y con Close. En alguna otra oportunidad hemos también de ver cómo trabajamos con la instrucción with en Python, que se encarga de abrir el archivo y cerrarlo automáticamente. Pero hasta eso estamos aprendiendo la manera tradicional, que es utilizando las instrucciones o las funciones open y close. Open recibe nuevamente el nombre del archivo que quiero abrir, coma, el modo en el que deseo abrir ese archivo, y la función archivo.close simplemente lo cierra. Entonces, entre estas dos instrucciones deberé poner todas las acciones que yo quiera hacer con respecto al archivo. ¿Ok? Recordemos que son archivos de texto, entonces todo lo que se le graba al archivo o todo lo que leo desde el archivo va a ser texto, va a ser strings. Si quiero grabar números, no importa, primero tendré que convertirlos a string antes de poderlos grabar en mi archivo. ¿Ok? Entonces, digamos que queremos recrear este contenido, ¿no? Donde la primera línea es esta de aquí. ¿Sí? Entonces, si yo quiero grabar información al archivo, ¿verdad? Debo trabajar con el método write de escribir. Y entre paréntesis le voy a poner el texto que deseo escribir. ¿Ok? ¿Sí? Nombre, matrícula, materia 1, materia 2, materia 3, nota 1, nota 2, nota 3. Y como quiero que se grabe esto línea por línea, o luego quiero escribir esta otra línea, ¿sí? La manera de forzar una nueva línea en el archivo es poner, como ustedes ya conocen, el /n. ¿Ok? Veamos qué pasa cuando yo ejecuto este programa. Si yo ejecuto mi programa ahora y voy al académico CSV, habré grabado, si se dan cuenta, una línea en mi archivo. ¿Sí? Y esta línea se llama la cabecera. ¿Por qué se llama la cabecera? Porque es una descripción de la información que luego encontramos en las líneas del archivo. Esta cabecera puede ser una o más líneas, ¿verdad? No hay un estándar. Va a depender de la cantidad de información que yo quiera poner como descripción del archivo. Lo que sí se acostumbra es que después de la última línea de la cabecera, vamos a suponer que tengo 15 líneas de cabecera, en la línea 16, en la línea inmediatamente después, va a aparecer ya el primer valor o la primera información. ¿Ok? En este caso, después de la cabecera, ¿sí? Tenemos la información de José Pérez. Entonces, si deseo grabar la información de José Pérez, ¿sí? Pero vamos a suponer que no, para no repetir lo mismo que ya habíamos hecho acá, vamos a asumir que ahora yo tengo diferentes variables con los diferentes componentes de la línea. Por ejemplo, tengo la variable nombre que tiene José Pérez. ¿Ok? ¿Sí? Tengo matrícula con la matrícula de José Pérez. ¿Sí? Vamos a suponer que tengo una lista con las materias que ha llevado José Pérez en este semestre. Química, Física 1 y Biología. ¿Ok?
Y similarmente voy a tener una lista, para hacerlo diferente, voy a tener una tupla, solamente por usar otra colección de datos, una tupla con las notas de José Pérez. Y pongamos de pronto, bueno, no importa, aquí estas notas están numéricas. Son enteras, da lo mismo si son enteras o flotantes. En este caso son enteras. ¿Ok? Entonces tengo estas diferentes variables con la información que deseo grabar en mi archivo. ¿Sí? No las puedo grabar directamente. ¿Sí? Recuerden que lo que se graba en el archivo no son listas, ni enteros, ni flotantes, ni tuplas, ¿verdad? Son strings. Tengo que formar un string con la línea exactamente como quiero que aparezca. ¿Ok? Exactamente como quiero que aparezca. Entonces, puedo hacer lo siguiente. Por ejemplo, puedo definir la variable mensaje. ¿Sí? Y en esta variable mensaje voy a decir, ok, el mensaje, o mi línea que quiero formar, empieza con el nombre, seguido de una coma, seguido de la matrícula, seguido de otra coma, ¿verdad? Seguido de, es decir, estoy concatenando las diferentes variables para formar el string o la línea que voy a grabar. Hasta ahora, como todos mis elementos han sido strings, la concatenación es directa. Pero en este momento me encuentro con el primer obstáculo, ¿no? Tengo una lista de strings que quiero concatenar en ese mismo orden a mi línea de mensaje. Entonces puedo hacer yo lo siguiente. Puedo utilizar la función join materias, ¿verdad? Y esto me va a producir, cuando hago el join, cuando hago coma punto join materias, lo que estoy haciendo es uniendo cada uno de los elementos de esta lista, que son strings, uniéndolos con comas. Entonces el resultado de esto de aquí, va a ser un gran string que va a decir química, coma, física 1, coma, biología. ¿Ok? Ese es el resultado del join. ¿Sí? Entonces lo voy a dejar aquí como comentario para que se acuerden qué es lo que hace el join. Pero hasta este punto habré formado esto de aquí. ¿Verdad? Eso es lo que tengo. Entonces ahora voy a sumarle una nueva coma y ahora debería poner las notas. Y las notas son tuplas de enteros. ¿Sí? Son tuplas de enteros. Entonces, ya no puedo hacer el chiste del join, porque el join me sirve únicamente cuando tengo listas o tuplas, pero de strings. En este caso son listas de enteros, así que no lo puedo hacer. Bueno, por si acaso, pueden aquí, si es que ya dominan NumPy, pueden utilizar la función de NumPy que cambia automáticamente de tipo de datos, ¿verdad? Si es que se acuerdan cuál es esa función. Si no, sería un buen momento para que regresen a sus notas o vean los vídeos de NumPy que hemos subido al canal y averigüen cuál es esa función que nos permite cambiar el tipo de dato. Como digamos que no sabemos la función, no nos acordamos la función, estamos en el examen o algo así, no nos acordamos la función, entonces tenemos que inventarnos otra forma, ¿no? Y claro, podría convertir manualmente cada uno de los elementos de la tupla, pero puedo hacer algo aún más interesante. Puedo decir for nota in notas para hacer una solución genérica. De esa manera, si la tupla tiene 3 millones de elementos, estas líneas, 2 líneas de código que voy a escribir, 3 líneas de código que voy a escribir, me va a servir. No importa si mi tupla tiene un elemento, 2 elementos o 5 millones de elementos. ¿Verdad? Lo que voy a hacer es simplemente decir mensaje más igual str nota. ¿Verdad? Entonces, con eso habré añadido las 3 notas, pero me faltan estas 2 comas. Así que de una vez se las voy a poner. ¿Sí? Pero ahora resulta
que estoy poniendo una coma de más. ¿Sí? Después del for, estoy poniendo una coma de más. Entonces, ¿verdad? No puedo eliminar la coma, porque si le elimino la coma no pongo ninguna coma. ¿Sí? Tengo que ponerle coma, tengo que añadirle coma. Entonces, hago eso simplemente, le añado las comas, pero luego voy a decir mensaje es igual a mensaje, ¿verdad? Desde el inicio hasta -2. Es decir, estoy descartando el último elemento, que es la coma, ¿verdad? Y como quiero que sea una nueva línea, le añado de una vez el /n. ¿Ok? Y ahora sí podré decir archivo.write mensaje. ¿Ok? ¿Sí? Con eso habré creado la segunda línea. ¿Sí? Si ejecuto mi programa ahora, si no tengo inconvenientes, y voy a ver mi archivo académico CSV, tengo mi cabecera, que es lo primero que escribimos, y tengo la segunda perdón, hicimos mal, utilizamos mal el índice aquí. Estamos comiéndonos el último valor. Es porque no consideramos que el slicing igual nos va a robar 1, así que esto debió haber sido -1. ¿Ok? Para llegar al -2. Ahora sí, si volvemos a ejecutar el programa, deberíamos ver la nota completa, ¿no? El 93 y la nueva línea está esperando el nuevo contenido. ¿Ya? Y claro, podríamos hacer algo similar con la nueva línea, o si la tengo ya formada en una variable, puedo grabarla directamente. Es decir, lo que quiero demostrar con esto de aquí es que para poder escribir información al archivo, mi objetivo final debe ser poder generar esta variable mensaje con la línea que quiero grabar. La información podrá venir en partes y en pedazos que están guardados en diferentes variables de diferentes tipos. Y de ahí obviamente tendré que extraerlos, concatenarlos, unirlos de alguna manera en el orden en el que necesito que se graben en el archivo, ¿no? Voy a copiar la última línea manualmente, ¿verdad? Mensaje es igual a esa línea y vamos a decir archivo.write mensaje. Y esta, como es la última línea, puedo o no ponerle el fin de línea, ¿no? En este caso voy a elegir no ponerle el fin de línea porque es la última. Si grabo si ejecuto el código y veo ahora mi archivo, tendré las 3 líneas. ¿Ok? Y aunque les parezca mentira, eso es cómo se graba, cómo se trabaja para escritura un archivo en Python. Hagamos un resumen, empezamos haciendo la apertura y luego podemos hacer las escrituras, ¿verdad? Todas las operaciones de escritura. Recuerden que el objetivo de la escritura es formar la línea, el string que deseo grabar en el archivo. Cómo formo ese string va a depender de cómo viene dada la información. Puede estar a lo mejor en un diccionario, puede estar a lo mejor en una matriz de NumPy. Aquí tenemos el ejemplo que ha venido de strings, ha venido de listas, de tuplas, ¿verdad? Y las hemos ido procesando para formarlas o concatenar las piezas en el orden en el que necesito. Utilizo la operación write para grabar cada una de mis líneas. Si quiero grabar 3 líneas, necesito 3 veces trabajar con write, una vez por cada una de las líneas. ¿Ok? Y cerramos el archivo. ¿Sí? Eso es si quiero abrir un archivo y crear información, ¿no? o grabar información en ese archivo. Recuerden que si en lugar de abrirlo como W lo hubiera abierto como A, le estaría añadiendo esta información. Es decir, estaría duplicando, como ya el archivo tiene datos, estaría duplicando esas líneas, ¿no? Hagamos un ejemplo, ¿no? Vamos a poner aquí A. Si ejecuto el programa una vez más, si se dan cuenta, ahora tengo mis líneas duplicadas. Pero claro, como a la última línea no le dimos enter, si se acuerdan que a la última línea no le dimos enter,
el nombre aparece inmediatamente después de la última nota. Si le hubiéramos dado Enter, hubiera aparecido en su propia línea. ¿Ok? Pilas con eso. Ok, regresemos al estatus original del archivo. Volvamos a abrirlo como doble B. ¿Ok? Y ahora veamos cómo podemos hacer en cambio para trabajar con un archivo, pero en modo escritura. Voy a comentar todo este código y voy a crear un nuevo código en el que voy a abrir el archivo y leerlo a una variable. ¿Ok? Entonces, archivo es igual a open académico CSV modo lectura o read. Por eso trabajamos con la letra R, porque voy a hacer lecturas, read. ¿Ok? Ahora, así como hay la función write para escribir, tenemos la función read para leer, que me lee un símbolo o un carácter a la vez. Pero normalmente mis archivos están organizados línea por línea y me interesa leer línea por línea. Entonces, en lugar de trabajar con la función read, voy a trabajar con la función readLine, que me lee una línea, ¿no? Entonces yo puedo decir aquí línea es igual a archivo.readLine, leer línea. Recuerden, cada vez que abro un archivo, lo debo cerrar, ¿verdad? Después de que he terminado de trabajar con el archivo, debo cerrarlo. ¿Ok? Entonces, fíjense ahora, si yo digo print línea, ¿sí? Y ejecuto mi programa, acá en la pantalla me saldrá la primera línea, porque es lo que le he pedido leer. Le he pedido leer la primera línea. Recordemos que cada vez que yo abro un archivo, para lectura o para escritura, ¿verdad? Con R o con W, se pone el cursor del archivo, se pone al inicio del mismo. El cursor es esa pequeña línea que está parpadeando justo al lado de la N de nombre, ¿verdad? Ese es el cursor, se pone ahí al inicio. Y cualquier operación de lectura o de escritura se ejecuta en la posición del cursor. Los archivos de texto son archivos secuenciales. Eso quiere decir que si para grabar la O, primero debía haber grabado la N. Y para haber grabado la M, primero debía haber grabado la N y la O, ¿verdad? Si quiero escribir la B, debería haber escrito primero la N, la O y la M, y así sucesivamente. Y para la lectura, exactamente lo mismo. Es decir, si hago una lectura, lo primero que leeré apenas abro el archivo es la N, ¿verdad? Y si quisiera leer esta E de aquí, debía haber leído esta N, esta O, esta M, esta B y esta R. ¿Sí? Es decir, es secuencial. Para poder trabajar con el elemento N, debía haber leído o escrito los elementos N-1 anteriores. ¿Sí? Lo mismo se aplica para líneas. Cuando abro el archivo, el cursor se pone ahí y el primer readLine me va a leer la primera línea, lo que en este momento está sombreado. ¿Sí? Entonces, para poder leer la línea número 2, debía haber leído primero la línea número 1. Y para poder leer la línea número 3, debía haber leído primero las líneas 1 y 2. Y así sucesivamente. Es decir, para leer la línea 20, debía haber leído las primeras 19 líneas. ¿Okay? Siempre funciona de esa manera. Los archivos de texto son archivos secuenciales. ¿Ok? Entonces, si quisiera leer las 3 líneas y mostrarlas por pantalla, ¿verdad? Debería repetir esto 3 veces. Si ejecuto ahora mi programa, deberé ver el contenido de mi archivo por pantalla. Si ven que hay ese doble salto de línea o esta línea blanca entre cada una de las líneas que se muestran en la pantalla, eso es porque cuando leemos nosotros un archivo a través de la función readLine, la función readLine nos devuelve la línea entera y el fin de línea, este /n que pusimos nosotros, que grabamos, ¿verdad? Entonces cuando hago yo un print de línea, estoy mostrando no solamente la línea, sino el /n. Y recordemos que el print nos da un /n adicional, es decir, que aquí hay 2 enters que se están mostrando. El primer enter nos baja de aquí a acá y el segundo enter nos baja de aquí a la J de José, o antes de la J donde está José. ¿Ok? Entonces, si yo quiero evitar ese último /n
el que viene como separador de línea, algo que es muy típico utilizar es la función strip/n. Y lo que va a hacer la función strip/n es eliminar todos los /n que estén al final de la línea, ¿verdad? Claro, también podemos haber hecho algo como lo que hicimos acá, de tomar todos hasta el -1, ¿verdad? Pero eso no serviría solo si estoy seguro de que viene un solo /n. A veces pueden venir más de un /n, ¿verdad? Y con strip logramos eliminar todos los /n que estén al final de la línea. Entonces, si ahora ejecuto mi código, ya no veremos la separación entre líneas, sino que están las líneas una debajo de otra. ¿Sí? Ok, pero claro, como esto es un archivo pequeño, un archivo corto de 3 líneas, puedo hacer 3 readlines y no pasa nada, está todo muy bien. Pero ¿qué pasa si no quiero hacer 3 readlines? ¿Qué pasa perdón, no es que no quiero hacer 3 readlines. ¿Qué pasa si mi archivo tiene 7 millones de líneas? No voy a hacer 7 millones de readlines, ¿verdad? Obviamente, si quiero leer todo el archivo, estoy ante una tarea repetitiva y sabemos nosotros perfectamente que para programar es muy conveniente el trabajar con operaciones repetitivas utilizando estructuras de control. En este caso, la estructura de control que vamos a utilizar es el for, porque en Python recuerden que el for nos permite recorrer prácticamente todo. Vimos cómo recorrer el for, cómo recorrer con for diccionarios, listas, tuplas, conjuntos, ¿verdad? Y archivos no son la excepción, ¿verdad? Podemos nosotros también recorrer todo el archivo con un solo for, ¿verdad? Para esto lo que voy a decir es lo siguiente. Voy a decir for línea en archivo, ¿verdad? Línea es igual a línea.strip/n para eliminar el fin de línea del que habíamos hablado. Print línea. ¿Ok? Y ahora des en cuenta cómo se redujo inmediatamente mi código y voy a obtener exactamente la misma funcionalidad. Voy a mostrar por pantalla todo el contenido del archivo. Y claro, lo bueno de este código es que si le aumento líneas a mi archivo, no tengo que modificar mi código. Mi código está preparado para leer 1 o 20.000 líneas o todas las líneas que tenga el archivo, ¿verdad? Y lo que debo recordar es que línea es un string con cada una de mis líneas del archivo. Entonces, por ejemplo, si me piden ahora a mí extraer información, si me dicen, a ver, ok, ya, quiero que me extraigas todos los nombres y matrículas de los estudiantes en el académico y los muestres por pantalla. Quiero que muestres nombre, matrícula, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, si nos damos cuenta, estos son strings de valores separados por comas, algo que hemos trabajado, que hemos utilizado durante todo el tiempo, ¿no? Y sabemos que para separar strings, ¿sí? Utilizo la función split y eso me va a generar a mí una lista de valores, ¿sí? Entonces, si yo digo línea es .strip.split de coma, ¿verdad? Esto se puede convertir ahora en una lista de campos, ¿sí? Y luego aquí puedo mostrar yo campos 0 para el nombre, coma, campos 1 para la matrícula. Y habré mostrado únicamente nombre y matrícula. Entonces ahora si ejecuto el código, ya no veo toda la línea, veo únicamente nombre y matrícula. Claro, puedo, si me interesa esto, puedo hacerlo más atractivo, con más formato. Puedo poner, por ejemplo, una coma espacio para que se vea nombre, matrícula, ¿verdad? Ahora, des en cuenta, no estoy haciendo una distinción de la cabecera. Estoy tomando a la cabecera como si fuera un elemento más o una línea más del archivo, ¿sí? Algo que no es tan cierto. La cabecera es como una especie de descripción de lo que tiene el archivo, ¿ya? Por ejemplo, si lo que me interesa a mí es sacar un promedio de las 3 notas, ¿ya? Además de mostrar el nombre y la matrícula, quiero sacar un promedio de las 3 notas, ¿verdad?
Claro, podría decir algo como esto. Era haber usado format, creo, aquí, pero no importa, ya estamos haciéndolo de esa manera. Podemos poner aquí promedio, donde promedio va a ser la suma de una lista. No hagamos la suma, hagamos la suma directamente. Hagamos int de campos de -3 más int campos -2 más int campos -1, ¿verdad? Y claro, todo esto dividido para 3, ¿ok? Y con eso tendré el promedio, ¿sí? Entonces ahora, si yo quisiera ejecutar este código, voy a tener un problema, voy a tener un error. ¿Por qué voy a tener un error? Porque en la cabecera, ¿sí? Los tres últimos valores, nota 1, nota 2 y nota 3, no son valores enteros, no son numéricos, ¿verdad? Son los strings, nota 1, nota 2 y nota 3. Son las descripciones, ¿verdad? Son las descripciones de los valores que encontramos luego en cada una de las líneas. Entonces, por esa razón no es tan correcto utilizar o tratar a la cabecera como si fuera una línea normal del archivo. Lo correcto es primero leer la cabecera, ¿verdad? Descartarla y de ahí trabajar con el resto de las líneas del archivo. Ya sabemos entonces que apenas yo abro el archivo, donde me voy a encontrar, donde se va a encontrar mi cursor, es justamente en la línea de la cabecera. Así que yo, si hago un read line en este momento, habré leído la cabecera y mi cursor se ubicará en la J de José o antes de la J de José. ¿Sí? Entonces, aquí, justo después de abrir el archivo, voy a decir cabecera es igual a archivo.readline. ¿Sí? Y no voy a hacer nada con esa cabecera. Es más, ni siquiera es necesario guardarlo en una variable porque en este caso no voy a hacer nada con ella, la voy a descartar. Todo lo que quería hacer era simplemente avanzar el cursor del archivo a la segunda línea para que este for pueda ahora sí leer desde la segunda línea hasta el final, es decir, todo lo que está en este momento sombreado. Ese era mi único propósito. Ojo, si mi cabecera hubiera tenido más de una línea, por ejemplo, si mi cabecera hubiera tenido 8 líneas, ¿verdad? Hubiera necesitado haber hecho 8 de estos readlines o haber leído 8 veces antes de entrar al for línea en archivo. ¿Sí? Entonces, si yo ahora ejecuto mi programa, nos hemos olvidado de algo. ¿Dónde tenemos el error? Tenemos error en la línea 33. Claro, promedio es un float. Y para mostrarlo en el print necesitamos, como estoy haciendo una concatenación, necesitamos convertirlo nuevamente a string. Si ahora ejecuto el código, vemos el promedio, ¿no? José Pérez, el promedio es 86 y María González, el promedio es 99. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, eso es, o sea, esto es lo que deben recordar con respecto a cómo leer en un archivo. Lo que deben aquí, como resumen, acordarse es que debo abrir el archivo con open y el nombre del archivo y como modo de apertura la R de read, ¿verdad? Debo descartar las líneas de la cabecera, uno o más read lines. De ahí puedo leer con un for todo el resto del archivo y recordar que cada línea que yo leo la estoy leyendo como string. ¿Sí? Y si esta línea proviene de un CSV, de un comma separated values, ¿verdad? Entonces puedo hacer un split por coma para obtener cada uno de los campos individuales de esa línea, ¿sí? El strip /n me elimina el último enter, el enter al final de la línea. Y de ahí, una vez que tengo esta lista con los campos como string, voy a hacer lo que sea que me pida el problema, ¿no? En este caso, el problema me pedía mostrar el nombre, la matrícula y el promedio de las tres notas. Entonces, antes de hacer el print, estoy calculando el promedio, convirtiendo cada uno de los valores, cada una de las tres últimas notas a enteros,
para poder sumarla y luego esa suma la estoy dividiendo para 3 para obtener el promedio. Y luego con eso formo el mensaje que estoy poniendo en el print, ¿verdad? Y claro, esto de aquí es completamente arbitrario. Pudo haber sido, por ejemplo, que me piden llenar una matriz de NumPy con la información que está en el archivo. O, por ejemplo, me piden que cree un diccionario con el nombre del estudiante como clave, o mejor, su matrícula como clave, y el promedio de las notas como valor, ¿verdad? Es decir, ya de aquí va a depender únicamente de lo que el problema nos pida, ¿no? Vamos a suponer que nos piden esto del diccionario, ¿no? Si no se acuerdan cómo trabajar con diccionarios, les pido que revisen también los vídeos acerca de diccionarios que hemos tenido en el canal, que están disponibles en el canal, para que puedan probar. Se los dejo a ustedes como una tarea, como una idea de ejercicio a probar, ¿no? ¿Cómo puedo hacer entonces para crear un diccionario donde la clave es la matrícula y el valor es el promedio de notas que acabo de calcular? Es bastante sencillo, pero no lo quiero hacer yo porque quiero que les quede a ustedes como ejercicio y puedan practicar, ¿verdad? Pronto en un futuro vídeo voy a hacer ejercicios mucho más interesantes utilizando o combinando matrices en NumPy y otras colecciones de datos junto con archivos para que tengan ustedes una idea más clara de cómo trabajamos en general, ¿no? con esta información. Ok, eso es todo lo que quería incluir en este vídeo, en esta oportunidad. Recuerden, vimos cómo trabajar con archivos de texto, particularmente con archivos CSV, vimos cómo generar o crear un archivo, cómo escribir en un archivo, y al final vimos cómo podíamos leer esa información del archivo, ¿no? Recuerden, la clave en esto es acordarnos de que toda la información en estos archivos son de texto. Entonces, antes de grabar información, debo poderla tomar de las diferentes partes, formar mi gran línea, ¿verdad? Y escribirla. Y en el caso de la lectura, voy a leer la información, que va a estar toda separada por comas. Debo dividirla en los diferentes campos que quiero, convertirlos a los diferentes tipos de datos que sean necesarios y con eso poner la información que estaba del archivo a las diferentes variables o estructuras de datos o colecciones de datos que me pidan. ¿Ok? Listo, espero les haya servido. Recuerden dejar sus comentarios y sus preguntas aquí en la sección de comentarios. Yo los estaré revisando y obviamente los contestaré en futuras entregas. Hasta luego.